Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de YouTube o la plataforma Educatic. Esta es la sesión número 29 del curso de Imagen y Discurso Audiovisual del semestre 2020-2 para el sistema escolarizado, la carrera de Comunicación, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y en esta ocasión nos acompaña Ángela Islas, Eduardo García, Karen Hernández y mi mano derecha, Marisol Morales. Técnicamente, bueno, esta es la última sesión formativa en términos de los contenidos de la última unidad que estábamos viendo la parte de la composición audiovisual, el discurso audiovisual como tal. A lo largo de esta unidad hemos vislumbrado las partes técnicas, ¿no? En términos de la búsqueda de una sintaxis audiovisual, en términos de las tomas, en términos de movimientos. Después reflexionamos ya con las teorías cinematográficas en la dimensión de la tradición formalista o formativa, la tradición realista, la tradición semiótica y por colofón casi la parte de interpretación hermenéutica. Vimos un poco de teoría del drama, ¿no? De la construcción narrativa. Posteriormente saltamos a la parte del discurso visual digital de las últimas décadas. Reflexionamos un poquito sobre los avances, sobre la dimensión que ahora tiene que ver incluso con la inteligencia artificial en la generación de imagen. Por ahí espero que hayan revisado los materiales o el programa de CSV de informático español. Y pues bueno, y esta última sesión, pues bueno, realmente la dejo más como una reflexión, ¿no? En términos de la viabilidad reflexiva, un poquito retomando la parte inicial con la que comenzamos el curso, la parte filosófica, algunos planteamientos sobre la ciencia, algunos planteamientos sobre lo social. Y bueno, en esta ocasión, pues bueno, por conocimiento relativamente, pues no sé si indirecto o directo, ¿no? Mi eh, eh, antropología, pues bueno, puedo conocer un poquito más de lo que es la antropología visual. Y pues bueno, en esta ocasión haríamos un poquito de la reflexión sobre el uso, ¿no? O de la vinculación de las herramientas de registro, ¿no? O del carácter de lo que tiene que ver con la información humana con respecto de lo que captamos, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a iniciar un poco planteando los objetivos de esta sesión, que es que conozcan el concepto de antropología visual y sus alcances, distinguir el uso del video y la fotografía en la etnografía y reflexionar sobre la relación cultural del humano y lo visual. O sea, esta conexión entre ambos puntos, ¿no? Va a servir como un planteamiento de, bueno, pues si ustedes van a ser en algún momento profesionales del trabajo visual, pues para qué alcances lo pueden ir determinando. Entonces, quiero comenzar con una reflexión del libro de Margaret Mead y Gregory Bateson, ¿no? Sobre el uso de la cámara fotográfica en antropología, ¿no? Que es una especie de diálogo, este texto, ¿no? Y dice Gregory Bateson, ¿no? Me preguntaba sobre el hecho de mirar a través de una cámara, por ejemplo, ¿no? Le contesta Margaret Mead. ¿Recuerdas cuando intentaste enseñar a Clara Lambert, aquella mujer que hacía estudios fotográficos de jardines de infancia? Pero ella utilizaba la cámara como un telescopio en lugar de una cámara. Tú decías, nunca llegará a ser fotógrafa,
sigo usando la cámara para mirar las cosas, pero tú no. Tú siempre usabas la cámara para hacer fotos, que es algo muy distinto. ¿A qué viene esta dime, ¿no? O sea, planteándonos que la mirada, ¿no? La mirada nos da, ya lo veíamos con el sentido del ojo, pues nos da una información sobre el mundo, independientemente de que sea un canal, un medio o la vía de entrada de la luz, ¿no? Pues el acto de mirar esto es toda una reflexión, ¿no? Porque si miramos algo, eh, dicen que pues no hay como tal, toda la mirada tiene una relativa conciencia, ¿no? Del por qué miramos, ¿no? Entonces, en tanto que vamos vislumbrando que la mirada nos permite conocer el mundo y no hay ojo inocente, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿no? Es reflexionar sobre este campo, pero en esta parte, ¿no? Sobre todo la dimensión antropológica, ¿no? De que pues, hay gente que a lo mejor puede usar una cámara fotográfica por el placer de ver, ¿no? No tanto por fotografiar las cosas, ¿no? Ese es un planteamiento muy básico cuando observamos a los fotógrafos hacer estos cuadritos con el dedo índice y el dedo pulgar, ¿no? En ambas manos, ¿no? Y hacer el encuadre. Y reflexionamos sobre lo que vamos a ver o vamos a fotografiar. A veces cuando tenemos la mirada muy, muy, muy prendida de un objeto, ¿no? Vamos recorriendo al objeto, ¿no? Y profundizamos y observamos. Y entonces, pues desde algún punto de vista, ¿no? La herramienta de los lentes, ¿no? Como habíamos reflexionado en alguna parte, ¿no? Desde la historia antigua que pasó por los árabes, ¿no? El uso de los lentes, al-Kindi, etcétera. Pues vemos que en todo ello el fenómeno de mirar está vinculado también con el conocimiento, ¿no? Entonces aquí viene esta gran pregunta, ¿no? ¿Desde qué punto se intersecta la tecnología visual con las ciencias? Pensando, ¿no? Muy antiguamente, ¿no? En la cultura iconográfica, ¿no? Desde el mundo antiguo, ¿no? Los ideogramas, la cultura oriental, ¿no? Y de ahí la parte mesoamericana con los códices, pues bueno, reflexiona también sobre una parte de conocimiento. Por ejemplo, el Códice Borgia nos habla más bien de los calendarios, de cómo está organizado el mundo en tiempo. Es un factor temporal, ¿no? Eh, y pues bueno, eso es una parte del conocimiento. De hecho, la observación con la agricultura y la astrología están totalmente conectados, ¿no? O sea, el movimiento de los astros pues tenía una repercusión sobre un poco predecir cómo era el tiempo, etcétera, ¿no? Pero también hacer la reflexión desde lo que planteamos desde las pinturas rupestres, ¿no? De cuál es el uso simbólico de ello, ¿no? Que es un poco el conocimiento humano, pero a través del discurso de la ciencia, sobre todo ya moderna, ¿no? Entrando todo en este aspecto de los últimos siglos, ¿no? Tratar de retratar cómo es la realidad o buscar modelos. Pues la fotografía misma trata de buscar una evidencia, ¿no? Superior a otro tipo de medios. Y entonces, pues, vislumbramos así, ¿no? Que, pues, bueno, la fotografía desde su origen, pues, trata de alcanzar un nivel verosímil, ¿no? De prueba, ¿no? Ahora con la fotografía digital, pues, bueno, se ha puesto en duda, ¿no? Porque, pues, bueno, cualquiera puede manipular una fotografía digital. Quizás es complicado truquear una fotografía analógica, ¿no? En el filme, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues tenemos acceso a información, ¿no? Como el astronauta que podemos ver ahí en la fotografía, ¿no? Que nos dice, pues bueno, eso, bueno, sobre todo que ahora dudan, ¿no? Los terraplanistas, ¿no? Si es cierto o no, ¿no? Toda esta parte, ¿no? Pero es una parte en donde la fotografía está conectada sobre todo con un planteamiento científico, veíamos como la fotografía tiene un papel importante, ¿no?
Cuando surge el video y, bueno, la cinta magnética, pues, bueno, también es un carácter de registro, pero la imagen en movimiento, pues, bueno, ahí se intersecta también con la parte del audio, ¿no? Y la verosimilitud, cosa que ya vislumbramos en estas teorías cinematográficas del realismo, el audio, ¿no? El sonido. Y luego, pues, bueno, cuando lo vamos aterrizando, ¿no? Sobre nuestra cosmovisión, sobre nuestra forma de ser, ¿no? En nuestra existencia, ¿no? Interpretamos que, bueno, pues somos una especie, ¿no? En la cual, pues, nos hemos desarrollado en este mundo, ¿no? Y tenemos ciertas afecciones, cierto tipo de actividad, ¿no? Cierto de actividad cultural, ¿no? Y eso implica, ¿no? Que la imagen, ¿no? Y lo visual, pues, están conectados, ¿no? Bueno, aquí retomo un poquito lo que es la entrevista de Hans Belting, ¿no? Pues la pueden revisar ahí en YouTube, ahí dejo ahí el vínculo, o pueden googlear, ¿no? Posteriormente este tema, pueden revisar la entrevista, y también hay un texto que está ahí online, ¿no? En Revista UNAM. Pero este investigador, antropólogo, nos dice, ¿no? Que algo que ya conocemos y algo que lo que he insistido desde el principio del curso, ¿no? Que la imagen y lo visual no es lo mismo, ¿no? Él le dice imagen mental y imagen material, ¿no? La imagen mental era lo que en algún momento discutíamos como la parte de la imagen no sensible, ¿no? Y la imagen sensible, pues, sería todo aquello que está conectado con nuestros sentidos, ¿no? En ambos casos, ¿no? Eh, el registro material, ¿no? Desde lo visual, pues ha sido una dimensión, ¿no? Factible de la imagen, ¿no? Donde vamos desde las pinturas rupestres hasta el registro visual digital, como lo veíamos la clase anterior. Y la otra parte, la imagen mental, pues no puede haber registro porque tendríamos que, imagínense, pues contabilizar desde lo nominal todas las mentes que hay en el mundo en todos los tiempos. Pero de alguna manera hemos alcanzado esa existencia un poco por la filosofía psicológica, por la propia psicología, ¿no? La fenomenología, ¿no? Lo semiótico, la hermenéutica, ¿no? Entonces, sabemos que es una parte dimensional, ¿no? Lo que es la propia imagen, ¿no? Pero la parte material, pues, está alrededor de nosotros y nos da un acontecer sobre nuestra reflexión con, eso sí, todas las imágenes mentales, pero sí el fenómeno de la representación ha estado ahí de por medio, ¿no? Eh, Desde ese punto de vista, ¿no? Por ejemplo, lo que eran las pinturas rupestres, ¿no? Pues daban un registro de lo humano, ¿no? De lo social, de cómo se comportaba el humano, o dan fe de esta parte, ¿no? Entonces, un poco pensando, ¿no? En los saltos, ¿no? Históricos, obviamente tenemos toda la historia de la iconografía, el arte antiguo, ¿no? Desde la antigüedad, ¿no? Que pasa hasta el auge de la pintura, ¿no? Y bueno, pues hasta llegar a la época moderna, ¿no? Donde la fotografía de algún modo llega a tener un parteaguas, ¿no? Una ruptura con el mundo pictórico que se daba hasta cierta época en el siglo, a principios del siglo XIX, ¿no? Entonces, un poco recapitulando, una visión, pues, de la tecnología, bueno, pues tenemos, por ejemplo, aquí en 1826, ¿no? La primera fotografía que el ser humano logra, emulsionar, ¿no? Que bueno, en aquella época, pues bueno, eran los cristales, ¿no? Esta fotografía de Joseph Niepce. Y bueno, de aquí es donde quiero que saltemos, bueno, a la parte humana, ¿no? La parte humana, pues de algún modo está vinculada, pues, un poco con la eh, tecnología desde la antigüedad, con los trazos matemáticos, lo veíamos incluso con el auge médico, ¿no? De cómo retratar el cuerpo humano, ¿no? Desde los dibujos, las grafías, ¿no?
Con la fotografía pues se da un paso importante porque se puede fotografiar al ser humano de una manera más clara, ¿no? Ya no es un simple trazo. Bueno, ahí recordemos que Da Vinci, pues bueno, desarrollaba ahí cadáveres y pues bueno, tenía unos extraordinarios modelos visuales, ¿no? Para vislumbrar cómo funciona el sistema, los sistemas, ¿no? Del ser humano, el sistema sanguíneo, respiratorio, etcétera, ¿no? En esta fotografía de Louis Daguerre de los 39, pues plantea las primeras figuras humanas, ¿no? Fotografiadas, ¿no? Entonces, con la vinculación que pasa, ¿no? Pensando un poco la antropología como una gran área, ¿no? No es solamente la parte etnológica, sino la parte social, sino también la parte biológica. Eh, pues hacemos alusión a todos los cabales antropométricos, ¿no? Eh, es muy importante que para el siglo XVIII, XIX, las teorías evolutivas son fundamentales para comprender la existencia del hombre moderno, ¿no? En términos de que hay un paso atrás para llegar a esta que tenemos actualmente. Entre todo ello, pues bueno, toda la visión naturalista pues se va imprimiendo en todas las teorías antropológicas, donde es difícil todavía dividir todavía la parte social de la parte biológica. Un poco la parte evolutiva, ¿no? Entre varios teóricos, ¿no? Pues eh, estaríamos planteando, por ejemplo, a Spencer, ¿no? Que es como pues la contraparte de Darwin, ¿no? En la parte social, ¿no? Pero hay otros como Luis Henry Morgan, ¿no? Y en este caso Edward Burner Taylor, quien ya comienza a implicar todas estas palabras como la cultura primitiva, ¿no? Y entonces, estas primeras reflexiones, ¿no? Sobre el ser humano y todavía la búsqueda de la evolución humana, pues van a estar intrínsecos, ¿no? En cómo ver al ser humano, ¿no? Entonces, recordemos que gran parte de las etnografías o de los estudios etnográficos tenían que ver con la antropometría, ¿no? De hecho, ya es muy raro pensar en un antropólogo que a lo mejor tenga sus medidores como una especie de tijeras que mide los cráneos, ¿no? Eh, pero es interesante porque todavía hasta el siglo XX llegaban a existir, ¿no? Incluso los análisis frenológicos de tu comportamiento respecto de cómo era la forma de tu cara, ¿no? Entonces, en este índole, ¿no? Lo que se va dividiendo como lo que ahora conocemos como la antropología biológica o antropología física, pues, y que bueno, se ha vuelto muy popular por las series de televisión de CSI, ¿no? La antropología forense, en donde, o bueno, o Dexter, ¿no? También, ¿no? Eh, este tipo de programas, pues simplemente hacen alusión a que, bueno, o sea, la parte antropológica, biológica por la parte forense, pues comenzó a usar la fotografía para ir investigando las diferencias este, entre razas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entre personas, ¿no? Que ahora ya está mal dicho que existan razas, ¿no? Está dimensionado que, pues bueno, solamente hay una raza como tal, ¿no? Pero en aquel tiempo, pues bueno, era lo que se creía, lo que se pensaba, ¿no? Y se hacían estas diferencias. Entonces, los registros fotográficos, ¿no? Aquí, Bertillon, francés, pues bueno, hacía muchos análisis antropométricos, ¿no? A finales del siglo XIX, 1890 y tantos, ¿no? Tomaba registro, ¿no? Alphonse Bertillon, entonces, por ejemplo, aquí un análisis de cómo eran las orejas, ¿no? Y pues bueno, eso permitía clasificar, ¿no? Todavía hasta principios del siglo XX, ¿no? Se planteaban este tipo de análisis, ¿no? Para ver cómo en las clases, ¿no? Antropológicas, ¿no? Pues se vislumbraba y bueno, que se conectaba mucho también con el análisis forense, ¿no? De la indagación como tal, en términos de la ley, ¿no? Que el crimen, ¿no? Los perfiles criminales, ¿no?
Pero bueno, recordemos que, bueno, la antropología, pues bueno, tiene varios orígenes, ¿no? Uno de ellos, pues bueno, era todas las teorías evolucionistas del siglo XVIII-XIX. Por otro lado, pues bueno, está toda la parte histórica, ¿no? Y de ahí, pues vienen todos los acontecimientos que se retoman incluso de buscar mundos diferentes al mundo occidental, ¿no? Entonces los viajes, ¿no? Siempre fue una parte importante dentro de la reflexión antropológica, ¿no? Eh, incluso por ahí, bueno, pues se puede vislumbrar mucho la historia, incluso desde la conquista de Mesoamérica, ¿no? Del encuentro de los dos mundos, ¿no? Y entonces todos los relatos de los frailes, pues bueno, fue una parte importante, ¿no? Pero bueno, incluso desde los viajes de Marco Polo, pues bueno, también se podía vislumbrar, ¿no? Todos estos relatos de viajes, ¿no? Luego había un viajero, o sea, apellida Cook, ¿no? No me acuerdo cuál era su nombre, ¿no? Pero pues bueno, también todo el encuentro de mundos diferentes al occidental, James Cook, ¿no? Em, pues todos estos viajes de Occidente, ¿no? Patrocinados, etcétera, pues iban buscando la diferencia de personas también, ¿no? Incluso por ahí toda la parte de reflexionar la modernidad, ¿no? La modernidad en la parte sociológica, la modernidad como que emancipa, ¿no? Como a la cultura occidental como si fuera la mejor. Y hay otra línea que busca las diferencias, ¿no? Que esa es la línea antropológica, ¿no? O sea, como que en vez de buscar el carácter de avanzar, ¿no? Sobre una misma línea, ¿no? De que la revolución industrial es el derrotero, pues lo que los antropólogos en algún principio buscan, pues qué sociedades son diferentes para comprender al ser humano. Y entonces, bueno, más allá de la antropología cultural, por ejemplo, de Boas, ¿no? De algunos otros, o Louis, o eh, algunos otros teóricos, ¿no? Incluso, bueno, por ahí va a estar también el relativismo lingüístico de Benjamin Lee Ward o Ruth Benedict, ¿no? En la parte de las culturas de Oriente. El funcionalismo, por ejemplo, que se plantea, bueno, desde Durkheim, pues plantea a lo mejor las maneras en que cómo conviven los seres humanos. Entonces ahí, pues bueno, tanto Emil Durkheim y su sobrino Marcel Mauss, pues bueno, más o menos, aunque se les ubica más, por ejemplo, a Durkheim dentro de la parte sociológica, eh, se hacían mucho la reflexión sobre los pueblos antiguos, ¿no? O pueblos diferentes, ¿no? Y en esta parte, pues bueno, cabe mencionar pues todo el trabajo de Bronislaw Malinowski, ¿no? En las Islas Tobrian. Y bueno, pues él comienza a hacer su etnografía y comienza a usar la fotografía, ¿no? Para hacer el registro de las comunidades. Y entonces en esta dimensión, ¿no? Es importante ver que la fotografía acompaña al etnógrafo, ¿no? El etnógrafo romántico, a veces lo vislumbramos mucho como el etnógrafo que tiene su diario de campo y además de escribir su etnografía, va dibujando a las personas, ¿no? Pero el etnógrafo que ahora lo acompaña una cámara fotográfica, pues con que parece que es interesante todo este fenómeno, ¿no? Porque además la fotografía da como un carácter de verosimilitud en el relato, ¿no? En la construcción del relato etnográfico. La etnografía es importante para cualquier antropólogo o etnólogo en términos de tratar de retratar o sacar como una instantánea de lo que está viendo y está observando, a quienes está entrevistando. Esa parte discursiva pues la va a fundamentar para su reflexión sobre el ser humano, ¿no? En algún determinado contexto. Sabemos que hay varias ópticas, ¿no? En la antropología, ¿no? Nosotros en comunicación y a veces por la herencia sociológica, pues nos ubicamos muy dentro de si eres marxista, si eres funcionalista o eres estructuralista, ¿no? Pues además de que existen estos en la parte
antropológica, pues bueno, también está el carácter evolucionista, difusionista, particularista histórico, etcétera, ¿no? Cosa interesante, bueno, decía, bueno, está esta parte de los viajes, ¿no? Eh, está esta parte de las crónicas del Nuevo Mundo, está la parte de la evolución, pero también está la parte filosófica, ¿no? Porque la parte filosófica, pues, nos hace plantear cómo somos en el mundo, ¿no? Y en esa parte, pues, bueno, hay otro tipo de antropología como la de Kant, ¿no? Que hace, paradójicamente Kant nunca sale de Königsberg, pero hace una reflexión de cómo es el ser humano muy introyectivamente sobre la forma de conocimiento, ¿no? Pero y de ahí se va a derivar también otras líneas, ¿no? Que van a coadyuvar sobre todo al antropólogo en campo, porque también va a reflexionar que los otros seres que conocen, ¿no? Tienen una perspectiva diferente de plantearse en el mundo, ¿no? O sea, de verse en una identidad, o sea, nos espejamos frente al otro y yo digo frente al otro, no soy ese otro. Entonces yo me planteo en ese reflejo entre buscar los comunes, ¿no? Y entonces trato de explicar por qué somos diferentes o por qué podemos tener cosas similares o parecidas, ¿no? En esta parte, bueno, como ya ustedes revisaron este texto, ¿no? De Lysander de Bol, ¿no? Y pues por ahí cita a Levi Brul, ¿no? Donde dice, la imagen es ciertamente una reduplicación de nosotros mismos y en este sentido nos afecta muy de cerca. Decimos al mirarla, soy yo, pero sabemos al mismo tiempo que experimentamos con ello una semejanza, no una identidad. Mi imagen tiene una existencia distinta a la mía y suerte no tiene influencia alguna sobre mi destino. Esto lo plantea pues ya en los años 20, ¿no? Levi Brul, ¿no? En el alma primitiva. Pero es una reflexión precisamente antropológica sobre el carácter de la imagen, ¿no? Filosófica, ¿no? En términos del ser, ¿no? Sobre, si bien ya nosotros lo hemos planteado, ¿no? Desde la parte kantiana, etcétera, pues por ejemplo aquí se ve de lleno esta parte, pero en la vinculación antropológica, en cómo nos comportamos, ¿no? Y algo más reciente, ¿no? En términos de nuestra actividad reflexiva sobre nuestro mundo contemporáneo y social, en donde parece que ya no hay territorios por investigar para el antropólogo, ¿no? Y que el antropólogo de repente entonces comienza a dar la mirada hacia su propio mundo occidental y practicar la etnografía dentro del mundo occidental, ¿no? O sea, lo que termina siendo, ahora le dicen antropología urbana. Pues hace una reflexión sobre nuestra forma de ser, ¿no? Sobre nuestra manera en que acontecemos, ¿no? Y hace mucho la reflexión aquí Clifford Geertz, ¿no? En términos de una fenomenología de cómo nos comportamos, porque cómo nosotros en términos sociales o en términos antropológicos pretendemos observar al otro como si nosotros estuviéramos fuera de ideologías para observarlo. O sea, así como veíamos la fotografía de Malinowski, o sea, cómo nosotros cuando observamos una fotografía no estamos libres de prejuicios para interpretar una fotografía, ¿no? Y entonces en este camino, ¿no? La parte de la antropología simbólica, que bueno, hay toda una convergencia incluso entre varias posturas, por ejemplo, el estructuralismo de Levi-Strauss, pero por ejemplo también la hermenéutica de Clifford Geertz, ¿no? Pues reflexiona sobre los caracteres simbólicos del ser humano, ¿no? Dice aquí Ardebol, ¿no? Y Motunola, para Geertz los símbolos son formas de la sociedad y la sustancia de la cultura. Los símbolos, nos dice Geertz, actúan como programas para ordenar la realidad y como modelos para entender cómo es esta realidad, ¿no? La imagen simbólica es el vínculo o puente que unifica estas dos funciones, de forma que así los procesos cognitivos y emocionales conducidos por la cultura y unificados en la experiencia humana. La cultura es vivida. Recordemos que Gertz tiene una influencia indirecta ahí de Ricoeur, ¿no? Y si es por Ricoeur, pues bueno, tiene una influencia todo desde un carácter fenomenológico y también hermenéutico, ¿no?
donde de alguna manera estamos viendo que se dividen las ciencias, parece como humanas, ¿no? Y ciencias biológicas, ¿no? Naturales, ¿no? En términos de cómo se construye el mundo, pero en ambos casos, ¿no? En términos, por ejemplo, de Bunge, ¿no? Para ver lenguajes como la matemática necesitamos aterrizarlos en nuestra experiencia humana, ¿no? O sea, si podemos decir cómo es un torrente sanguíneo, ¿no? Pues lo explicamos, bueno, pues es que es como si varios autos estuvieran en el tráfico y tratan de llegar a un destino, ¿no? Esa metáfora, ¿no? Sirve de mucho para entender la parte científica, ¿no? Entonces, de algún modo, el símbolo está conectado con nuestra manera, ¿no? De cómo construimos el mundo humano, ¿no? Por eso en Cassirer eh, se plantea este hombre simbólico, ¿no? Y esta reflexión que está alrededor de nuestro acontecer humano, con una particularidad muy especial humana, ¿no? De tratar de simbolizar los elementos. Pero aquí entonces llegamos a la reflexión, ¿no? Donde decimos, bueno, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Ahora, ¿no? Estamos hablando de antropología simbólica, antropología de la imagen o antropología visual. Una antropología simbólica pues está totalmente conectada con este carácter en los símbolos condensan una energía, condensan elementos para una cultura, ¿no? Y en esa parte, ¿no? El símbolo, ¿no? El símbolo es muy relativo a lo que podemos ser, hacer sensibles mediante nuestros captores de información, ¿no? O sea, por los oídos, los ojos, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero alrededor, en toda esta parte simbólica, se captura una cosmovisión en una cultura, ¿no? Una manera de encerrarlo, ¿no? O sea, como planteaba en algún momento Saussure el carácter del símbolo, ¿no? Que este puede ser cambiante, ¿no? Y pues bueno, a diferencia de un signo lingüístico, ¿no? No así en la parte, por ejemplo, simbólica de Peirce, ¿no? Porque el símbolo para Peirce es muy parecido al signo lingüístico, ¿no? En términos que a partir de una ley se determina, ¿no? Pero esta ley pues es transformadora, ¿no? O sea, cualquier icono planteado, ¿no? En términos de lo material, ¿no? En términos de lo que veíamos del isomorfismo, concepto como lo manejaba Prieto, ¿no? Pues llega a ser un constituyente fundamental en cómo nosotros interpretamos la realidad. O sea, está conectado con la cosmovisión. Cuando hablamos de la antropología de la imagen, pues bueno, lo que retomamos con Hans Beltung, ¿no? Pues tendría que ver con esta doble visión, ¿no? En la parte material, ¿no? Y en la parte filosófica, ¿no? En la parte de la historia de lo visual, ¿no? Pero también pero la otra parte es la parte de lo no sensible, entre la parte de lo mental, ¿no? Y eso es intangible, ¿no? O sea, como tal, una antropología de la imagen podría ser totalmente kantiana, ¿no? Pragmática, ¿no? En términos literales, ¿no? Pero a veces por la parte sintética, ¿no? Cuando se le dice antropología de la imagen, pues algunos también lo refieren a la parte de la antropología visual, ¿no? Pero en la antropología visual sí no hay como una otra, ya no debe haber confusión, ¿no? En términos de lo que sí, o sea, sí tendría que ser con la imagen material, ¿no? Para Beltung, ¿no? O en ese aterrizaje. Sin embargo, en cualquiera de los casos, estaríamos hablando con fenómenos antropológicos. Si son fenómenos antropológicos, converge una parte filosófica, a una parte social, ¿no? Una parte biológica, ¿no? Una parte histórica, ¿no? E incluso una parte lingüística, ¿no? Entonces, en esa sinergia, ¿no? Algunos de los aconteceres que tiene que ver la antropología visual, ¿no? Pues también definen muchos de los problemas que tienen que ver con la identidad. En esta fotografía que he conseguido, está aquí Einstein, ¿no? Cuando llegó a América, ¿no? Pues fue a visitar, ¿no? A unas comunidades, ¿no? En Norteamérica, ¿no? Y lo interesante de esto, ¿no? Es que
fue a visitar una comunidad Hopi, ¿no? Einstein pues, estaba ahí con su esposa, ¿no? Y entonces, y pues bueno, él se lleva un penacho ahí tipo Apache, ¿no? Entonces, resulta aquí irónico, ¿no? Porque, pues, bueno, los Hopis eran enemigos de los apaches, ¿no? Entonces los apaches, de alguna manera, pues serían mal vistos por la comunidad Hopi. Pues es como si de repente, mm, estoy pensando, ¿no? Pues supongamos que am, eh, alguna comunidad aquí en México, ¿no? Una comunidad rarámuri, ¿no? En el año de 1500, ¿no? Un español se hace pasar por mexica, ¿no? Y va a visitar una comunidad rarámuri, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde dices dónde están los símbolos, ¿no? ¿Qué es lo que representa para cada quien y la cosmovisión? Entonces esta comunidad pues lo vio así como con un poco sacada de onda, ¿no? Y, y incluso, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de símbolos nacionales, ¿no? Es válido que hayan comunidades en el país, por ejemplo, nacional o por ejemplo, ¿no? El águila y el nopal, ¿no? Y la serpiente, ¿no? Que no representen mucho en esa parte, ¿no? Porque por una cosmovisión ahí tendríamos que ver más bien la identidad nacional, ¿no? La identidad nacionalista, que es muy diferente a la identidad cultural, porque es la manera en que nos constituimos, ¿no? Alrededor, ¿no? De varios elementos, ¿no? Que nos hacen partícipes de un proyecto cultural en común, ¿no? Aquí pues se me hace un poco risoria, ¿no? La fotografía precisamente porque nosotros interpretamos la sociedad desde fuera. Y entonces en el trabajo, sobre todo etnográfico visual, ¿no? Eh, las ópticas cambian a diferencia de la particularidad, incluso para nosotros en comunicación, como la particularidad periodística, ¿no? Y aquí es donde, por ejemplo, ¿no? Vislumbramos cuál es la diferencia, por ejemplo, entre etnografía y etnología, ¿no? Bueno, aquí tacho, ¿no? Que etnografía, ¿no? Etnología contra, por ejemplo, el registro periodístico y el periodismo en sí mismo, ¿no? Porque, bueno, un etnógrafo, bueno, tiene un alcance, por así decirlo, científico para conocer al ser humano, ¿no? Cómo se comporta en comunidad, etcétera. Sin embargo, invade. El etnógrafo invade en un espacio que no es suyo. Y aquí entonces converge mucho entonces la reflexión filosófica de cómo estamos mirando al mundo, ¿no? Por descripción, a veces Spielberg se decía una descripción densa, ¿no? Y en términos de cómo hacemos la etnografía, ¿no? ¿Qué es lo que estoy recuperando, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Pues vamos acotando, ¿no? Algunos elementos respecto de el eh, respecto de los elementos que están a nuestro alrededor, pero que esos elementos nos hacen interpretar de algún modo el mundo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces aquí tenemos primero un etnógrafo, Tereni, ¿no? Y por otro lado tenemos otro, un antropólogo que es Marc Augé, ¿no? Por ahí Augé tiene un texto de un antropólogo en el metro, en el subterráneo, ¿no? En donde, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos? O sea, ¿qué es lo que queremos observar? O sea, ¿qué observamos que nos llama la atención como un fenómeno humano, ¿no? Y ahí entonces, vislumbras, ¿no? En términos reflexivos humanos, científicos, ¿no? Como por ejemplo, cada uno de nosotros le puede interesar en el ser humano una parte, pero tenemos un punto de vista determinado. Frente, por ejemplo, a un periodista, ¿no? Que, por ejemplo, puede hacer un registro periodístico, ¿no?
y hay que quitarnos esa idea, ¿no? De que cuando estás tomando fotografías o estás haciendo un registro, es que estoy haciendo periodismo, ¿no? No, estás haciendo un registro, ¿no? El proceso periodístico termina después, pero el periodista como tiene otra función, ¿no? Incluso una función moderna, ¿no? Liberal, ¿no? Del auge de la información a través de los periódicos, ¿no? Y no tiene un compromiso quizá con la reflexión humana, ¿no? Entonces puede ser más visceral, ¿no? Y de ahí es donde veíamos un poco clásica, la clásica carnicería a la cual luego están acostumbrados los periodistas de nota roja, ¿no? Porque realmente la noticia se vuelve mercancía, ¿no? Y en cambio para un etnógrafo, pues no, eso no es, o sea, mm, no es que esté no invadida de ideologías, pero el carácter académico, pues bueno, tiene todavía un carácter más romántico, ¿no? Más que el uso de la información, ¿no? Entonces, muchas veces el registro periodístico, ¿no? Pues a veces, incluso cuando se acerca un periodista a una comunidad, pues dicen, bueno, pues que quiere, ¿no? ¿Para qué nos va a entrevistar, no? Mientras, y bueno, el etnógrafo no quiere decir que tampoco sea tan mal visto, ¿no? O sea, incluso como que yo en la experiencia, ¿no? que he tenido en mis trabajos cercanos a la etnografía, ¿no? Pues tampoco es fácil, ¿no? Pero eso sí, de lleno, lo que jamás debes es hacer en etnografía, nunca te presentes como si estuvieras haciendo un reportaje, ¿no? Porque el periodista pues siempre es mal visto precisamente porque no tiene incluso figuras de rapport, ¿no? O sea, un etnógrafo, por ejemplo, tiene que buscar la confianza con el otro ser humano. Y una vez que el otro ser humano le diga, o ya genera una confianza para que lo que te diga no es chorro, ¿no? Y el rapport, ¿no? Entonces ya comienzas a grabar, a registrar, ¿no? En cambio, con la óptica periodística, ¿no? Pues más o menos es la única vez que voy a tener trabajo de campo, grabo, filmo y no me importa si uso la imagen del otro, ¿no? Me llevo la información. Y aquí es un punto de vista interesante, ¿no? Porque eh, ambas profesiones pueden usar registros, pero son fines diferentes. E incluso, ¿no? Un etnógrafo que saca fotografías no necesariamente las tiene que dar a conocer al público, ¿no? O sea, pueden ser parte de su registro personal. Y este registro personal puede ser usado solamente para apoyar más la investigación. Claro que cuando lo vislumbramos, ¿no? Estas técnicas etnográficas, ¿no? En el trabajo de los medios, ¿no? Pues encontramos todo este aspecto reflexivo, ¿no? Por ejemplo, veíamos, ¿no? En la historia del cine, ¿no? La reflexión de Nanook el Esquimal, ¿no? De Flaherty, eh, en términos de la construcción del discurso, ¿no? Documental. También está Siga Bertov, ¿no? O incluso el cine directo, ¿no? También que se comenzó a forjar durante el siglo XX, ¿no? Que también buscaba una mayor verosimilitud. Pero de repente, pues bueno, el uso de los medios se ha diversificado tanto, ¿no? Donde pues ya en términos de hablar de una identidad, ¿no? Bueno, Nanook el Esquimal, por ejemplo, truqueaba mucho la realidad. Incluso para hacer las tomas de un iglú, pues era medio iglú y pues ponían una cámara, ¿no? Como tal, ¿no? Pero no estaban adentro de un iglú, ¿no? Ahora un documental, pues, tiene que asemejar mucho, ¿no? Que lo que se esté viendo, pues a lo mejor no esté truqueado, ¿no? Claro que obviamente a veces estamos ahora tan acostumbrados a los documentales tipo History Channel, donde se buscan teorías conspiranas de aliens, ¿no? En donde, pues bueno, esos son planteamientos hipotéticos, ¿no? Es como periodismo de abducción, ¿no? Casi, casi, ¿no? Que lo importante es sacar como el género, ¿no? El reportaje, ¿no? No tanto la conclusión, ¿no? Realmente, ¿no? En este sentido, ¿no? La antropología, pues hay un área de la antropología que es importante, ¿no? En términos
el carácter comunicativo, ¿no? En términos de acercamiento de los fenómenos visuales, que se comenzó a ver incluso de mediados del siglo XX, ¿no? O un poquito después, incluso los 70s, ¿no? Cuando, por ejemplo, la televisión llegaba a comunidades indígenas, ¿no? O comunidades de las islas, ¿no? Y entonces había investigadores en que querían ver cómo se comportaba la gente, ¿no? En algunos otros contextos, ¿no? Por ejemplo, cuando el cine se comienza a diversificar un poco más con las cámaras Super 8, ¿no? Las cámaras para filmar, ¿no? Entonces, en algunos países de Sudamérica, ahorita no tengo el dato exacto, pero sí lo revisé en parte de mi tesis de licenciatura, habían algunos países en que se comenzaba a hacer una especie de trabajo cinematográfico con niños, ¿no? De que comenzaban a veces videograbar, en otras cosas filmar, ¿no? ¿Cuál era su contexto? ¿Cuál era su mundo de vida, ¿no? Aquí en México, en los años 80, ¿no? En línea a lo que era Instituto Nacional Indigenista, se comenzó a meter en algunos proyectos donde se le educaba a algunas comunidades a usar una videocámara y entonces ellos registraban su propio contexto, ¿no? Desde el punto de ellos, ¿no? Ahí viene a confrontar mucho a lo que el sueño de la antropología, ¿no? En que muchas veces lo que tratamos de retratar es desde un punto de vista occidentalizado, ¿no? Un punto de vista émic, ¿no? Y entonces cuando te metes a comunidad es un punto de vista ético, ¿no? O sea, que esto tiene que ver con lo fonémico y lo fonético, ¿no? Estos términos de Kenneth Pike. Que en lo fonémico tú escuchas las cosas desde, pues, escuchas ruidos, ¿no? Y en lo fonético ya sabes diferenciar las partes de las letras, ¿no? Ahí viene la dimensión de la doble articulación. Entonces, en esta metáfora antropológica, ¿no? Lo émic es como estar fuera de, o sea, cuando tú ves cómo las personas se comportan, pero no entiendes por qué se comportan así. Y hay una parte idealizada de lo ético, ¿no? Como lo fonético, ¿no? En la parte de compenso cómo son esas cosas, pero cuando existe, por ejemplo, el proyecto de la Escuela Nacional de Antropología, ¿no? Y que, pues, por ejemplo, eh, personas, ¿no? Que más allá de estar centralizadas, ¿no? En las grandes ciudades, ¿no? Viene una persona de fuera, ¿no? Eh, alguien de origen indígena, ¿no? Y estudia la carrera de antropología, ¿no? Entonces, realmente ahí lo que se hace es el proceso inverso, ¿no? Se occidentaliza para ver desde el punto de vista occidental al mundo. Entonces, en esta gran paradoja, ¿no? De cómo ver al mundo realmente desde la parte identitaria, ¿no? Pues se hicieron este tipo de ejercicios. En los 90, pues bueno, comenzaron a proliferar la reflexión de la antropología visual en términos de dar a conocer estos puntos de vista, ¿no? En materiales, ¿no? Iguales, ¿no? Así como la parte fotográfica, ¿no? Bueno, por ahí en el 2004 está este documental de Antonio Sirión, Voces de la Guerrero, por ahí debe estar en internet, me parece, ¿no? En donde se comienza a vislumbrar toda esta dimensión, ¿no? Desde chicos de la calle, ¿no? Y Sirión pues comienza a hacer su taller ahí de manejo de cámara y entonces ellos crean su documental, ¿no? Entonces este documental pues ganó varios premios internacionales, etcétera, ¿no? Y bueno, esa es esto es lo que entonces comienza a dar voz, ¿no? O sea, como que la cultura audiovisual como cultura universal se ha proliferado, ¿no? Entonces lo que comenzamos a ver son puntos de vista relativos a cada manera de pensar sobre su identidad, sobre su forma de ser. O sea, ahora ya se pone muy de manifiesto, ¿no? La fiesta de las culturas indígenas, ¿no? O de los pueblos, ¿no? Donde a través de la diversidad, pues confronta mucho de ver qué es lo que nos identifica a cada uno de nosotros, ¿no? Y eso tendría que ver con la cosmovisión, ¿no? Así como cuando los indios Hopi, ¿no? En toda esa revolución que incluso por ahí retoma este lingüista relativista que es Benjamin Lee Whorf,
pues el lenguaje, por ejemplo, ¿no? O sea, nuestra forma de hablar, pues determina mucho nuestro carácter simbólico, ¿no? Ahora imagínense en términos no solamente de lo verbal, sino de cómo mirar al mundo. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a un lenguaje cinematográfico visto desde una manera, ¿no? Desde una sintaxis determinada, ¿no? Y que, bueno, un poco lo romántico de la antropología es ver maneras distintas de ver el mundo, ¿no? Y confronta, y bueno, y hay esta confrontación, ¿no? Hay dos puntos de vista en la antropología, que es ver estas particularidades, ¿no? O ver qué es lo que nos asemeja entre todos los seres humanos, ¿no? Pero la manera de ver, ¿no? Es un gran problema para determinar cómo nos identificamos con el mundo, cómo vislumbramos el mundo. Y aquí entonces, más allá, ¿no? De que, por ejemplo, este trabajo etnográfico de registro, ¿no? Que, por ejemplo, un profesionista en comunicación sí debe de manejar al 100%, pues bueno, el antropólogo para él es una herramienta para su registro y que no siempre o va a estar vinculado con la publicación. Sin embargo, ¿no? Reflexionando con una gran destacada en el área, ¿no? La doctora Maricruz Romero Ugalde, ¿no? Que tiene a cargo un laboratorio de antropología visual en Guanajuato, eh, pues señala, ¿no? Que así como, por ejemplo, cuando nosotros investigamos un tema en términos de que hacemos un protocolo, ¿no? Lo llevamos con nuestros objetivos, nuestras hipótesis, ¿no? En nuestro método y luego nuestras técnicas de investigación con la cual vamos a obtener la información. Entonces nos metemos en la investigación documental, hacemos trabajo de campo y luego, ya que tenemos toda esa parte de minería de datos, ¿no? Pues nos metemos entonces a clasificarla, ordenarla, jerarquizarla y procesarla. Y entonces comenzamos todo ese proceso, ¿no? Iba a decir diván, pero creo que también, sino en escritorio, ¿no? Porque también tenemos que hacer la reflexión intersubjetiva, ¿no? A veces, ¿no? ¿Qué tanto le pusimos de nuestra cosecha en nuestra manera de escribir, ¿no? Y qué tanto nos acercamos, ¿no? Al objeto de estudio. Pues dice, lo mismo pasa cuando estás haciendo el levantamiento de imagen, ¿no? O sea, estás capturando la esencia de un evento, ¿no? De un ritual, de cualquier acontecimiento social. Y entonces lo mismo pasa, o sea, llegas a la sala de edición, ¿no? A tu isla de edición, y entonces que clasificar, jerarquizar el material, y para decir qué de esto es la información que está sustentando un argumento visual, ¿no? O sea, cuando se trabaja el documental, por lo regular, hay una parte en la cual nosotros debemos sustentar un punto de vista. Entonces ahí es como nosotros conducimos, ¿no? Entonces si tenemos que usar luego la voz en off, la postproducción, incluso el apoyo de animación para recrear modelos, ¿no? Que por ejemplo la animación se ha usado en documentales, por ejemplo, pues que recrean por ejemplo, los dinosaurios, los T-Rex, ¿no? Por ejemplo, cómo eran, ¿no? Por ejemplo, una posibilidad de cómo eran. O las comunidades, ¿no? Antiguas, ¿no? Pues así era, por ejemplo, Teotihuacán, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenía una estructura determinada, así era, y esos son modelajes para alcanzar un discurso, ¿no? Pero en todo documental pues debe haber un punto de vista, ¿no? Entonces lo mismo vas a jerarquizar tu información cuando estés trabajando, ¿no? En términos audiovisuales. Eso es cuando es una publicación, digo, no siempre, a veces tendrá que apoyarse solamente en la publicación, pero por ejemplo la antropología física que hace o hacía antropometría, ¿no? Pues hay muchos catálogos que, pues bueno, era un registro histórico, pero pues por respeto a las personas que fotografían, pues no se deberían hacer públicas como tal, ¿no? O sea, con el morbo, por ejemplo, tener mucho cuidado con eso, ¿no? Que, por ejemplo, la antropometría, pues fotografía a personas desnudas, ¿no? Imagínense ahora, ¿no? Con todas las legislaciones, ¿no? Sobre
la cuestión de la intimidad, lo público y lo privado, imaginen toda esa complicación, ¿no? Porque ahí ni siquiera hay una manifestación hecha por la persona para que sean publicados esas fotografías, ¿no? Lo mismo con las comunidades, ¿no? Hay comunidades que dices, puedes grabar, pero no lo publiques, ¿no? O sea, pueden haber esos acuerdos y ahí es el derecho de la imagen, ¿no? De quién le pertenece lo que estás tú fotografiando, ¿no? Y de ahí se ha venido todas unas controversias, ¿no? Tremendas, ¿no? Por ejemplo, el, hace unos años, ¿no? La famosa selfie, ¿no? De un orangután, ¿no? O algo así, ¿no? O no, creo que un simio, ¿no? Que se tomaba como una fotografía, ¿no? Y alguien estaba tomando regalías porque, pues bueno, era la cámara, ¿no? Entonces, esas controversias, ¿no? De quién le pertenece entonces el material, ¿no? Y bueno, esos son ya los debates que se hacen precisamente en términos antropológicos, ¿no? En términos humanos, ¿no? Por último, pues bueno, si quieren saber un poquito más al respecto, ¿no? Pues bueno, está el laboratorio EtnoAid, ¿no? De la doctora Maricruz Romero Ugalde. De hecho, voy a compartir tantito el canal de YouTube. Eh, Podrán revisarlo con calma, ¿no? Este, y podrán ver su producción, ¿no? Que han tenido, que son estudiantes, ¿no? De la carrera de antropología, de etnología, eh, y que bueno, pues han hecho varios materiales, ¿no? Sobre comunidad, todo esto, la metodología que ella maneja, ¿no? Primero el autoconocimiento, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Quién es el que está tomando la cámara, ¿no? Porque también eres un ser humano y eres un ente, ¿no? Un ente de estudio antropológico, ¿no? O sea, entonces un ente de estudio que es posible pues va a realizar un video, ¿no? Y ese ente que toma la cámara tiene una ideología, un punto de vista, ¿no? Que me recuerda un poco a la parte de la subjetividad trascendental de Husserl, ¿no? De qué es lo que miramos y, o sea, qué, qué aspecto de la realidad vemos, ¿no? Entonces, pues bueno, ustedes van a poder, si quieren ya con más calma, revisar este canal, ¿no? Se los recomiendo en alguna manera. Bueno, yo no he trabajado en la parte de videos con ella, pero sí he conocido su grupo de trabajo y pues me parece interesante, ¿no? Que lo pudieran revisar. Hay otros grupos, ¿no? Está eh, este, por aquí, también está el laboratorio de antropología visual de la UAM, y que, a ver, vamos a compartir la otra pantalla, ¿no?
el, yo conocía un poquito indirectamente con él porque, bueno, en algunas ocasiones fue a dar algunas pláticas ahí al Instituto de Antropológicas, ¿no? Entonces, aquí, pues bueno, tengo algunos trabajos, ¿no? De antropología visual, ¿no? Pero pues bueno, también es un laboratorio importante, ¿no? Bueno, está también el laboratorio de antropológicas, ¿no? El cual lo maneja el doctor Mauricio Castillo, ¿no? Eh, y pues bueno, creo que ahí ya han hecho algo de, de producción, ¿no? Entonces, eh, sí es otra de las opciones, ¿no? Que ustedes pueden conocer. Este, bueno,
Ok, bueno, a ver, no sé si me escuchan. Ok, perfecto. Bueno, lamento un poco la falla. Realmente creo que este, realmente ya voy a terminar. Eh, realmente estaba ya dando nada más los ejemplos de los laboratorios, ¿no? Entonces, nada más pues estoy comentando, no sé desde cuándo se haya, pero realmente laboratorios, ah, pues pues a vislumbrar toda esta parte de trabajo, ¿no? Bueno, supongo que ya me borró la presentación, entonces eh, no sé si PowerPoint, ¿no? Directamente, ¿no? Estoy viendo que pues están estos tres laboratorios, ¿no? Como posibilidades, ¿no? Ya nada más, entonces ahorita pues voy cerrando ya nada más la parte de la sesión, nada más para ir terminando y casi despidiéndome. Entonces, pues es un poquito, hay algunos materiales de Lysander de Vol, ¿no? Que creo que sería bueno que si les interesa el tema, lo revisen, ¿no? Espero, de todas formas, no he actualizado mucho los videos del canal. En algunos días subiré esta grabación, no sé cómo haya quedado o si hay que pegarla en dos partes, ¿no? De acuerdo a la falla que tuvimos. Hay hay textos de la doctora Maricruz Romero Ugalde también en internet, ¿no? Este texto de Gregory Bateson, ¿no? También vale la pena revisarlo. Hay algunas recomendaciones, ¿no? De Ardebol, ¿no? Por una mirada, una antropología de la mirada. Antropología de la imagen de Hans Belkin. Por ahí está el artículo de Jean Rouge, ¿no? El hombre y la cámara, ¿no? En texto de imagen y cultura en Art de Vol también. Y pues los gráficos, ¿no? Ahorita por cuestiones de derechos de autor, pues los cito, ¿no? Ahora, espero que ya no tomen ahora los videos ya con la nueva ley, pero bueno, esto todo tiene un sentido pedagógico, ¿no? Y de difusión de la cultura, bueno, en fin. Este, y pues bueno, más o menos, ¿no? Eh, pues finalmente con esto es una reflexión final sobre el curso de imagen y discurso audiovisual. Realmente estamos eh, pues cerrando el curso, ¿no? Ese es el último tema, ¿no? Si no sé si alguien quiera comentar algo, ¿no? Mientras este pues ya que estoy cerrando ahorita los archivos, ¿no? Entonces no sé si alguien quiera comentar algo. Lamento mucho que hayan tenido un poco la falla de conexión. De todas formas, pues bueno, si hay algún comentario, etcétera, ¿no? O sea, más bien sobre la lectura, duda, pregunta, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Ya si tienen temas más burocráticos sobre los trámites, ahorita los dejamos, ¿no? De la parte administrativa, ¿no? Más bien ahorita sobre el tema, ¿no? Si alguien tiene algún comentario, alguna duda, participación. Mientras, pues bueno, si puedo compartir, voy a compartir tantito la pantalla también
Ya ven que había quedado pendiente esto del Blender, ¿no? Aquí en la parte del objeto, ¿no? Así como había animado la parte del cuadro, ¿no? Pues ya resulta que aquí no estaba si yo quiero hacer figuras en 3D, hay que irse a Edit Mode, que es donde estaba, ¿no? Y en Object Mode es para mover las figuras, ¿no? Entonces ya, esta es una breve animación ya que hice con el Blender, ¿no? Aquí la cámara se está moviendo, ¿no? Y pues vamos a ver cómo más o menos se vería, ¿no? Dentro de la cámara, ¿no? Para objetos 3D, ¿no? Entonces eso, dado que había quedado como pendiente, ¿no? De la parte ahí de la clase anterior, que ya por la prisa de cerrar la clase, pues ya no vimos, pero bueno, con el Blender se pueden hacer muchas cosas, ¿no? En Edit Mode, pues ya pueden hacer, sus figuras, ¿no? Caras, cuerpos, ¿no? Etcétera. Pero bueno, ya dado caso que haya alguna duda o pregunta posterior, pues ya lo checamos posteriormente, ¿no? Digo, yo luego me dedico a dar cursos, sobre paquetería, ¿no? Pero pues bueno, eso ya es chamba aparte, ¿no? No tanto de la facultad, pero bueno, eso es yo aquí lo que les puedo mostrar, pues bueno, lo hago con gusto, ¿no? Bueno, no sé, alguna duda, pregunta, comentario. Ya estamos cerrando el curso, ¿no? Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda, comentario, sugerencia, ¿no? Sobre, pues ahora sí que todo lo que ha acontecido en el curso, ¿no? Si alguien tiene algún comentario, ¿no? En general, ya que estamos, pues, terminando nuestra última sesión, ¿no? Dice Karen Hernández, sobre la línea entre registro y periodismo, podría decirse que el registro es lo que hace el antropólogo y el periodismo es lo que hace un periodista. Eh, y la fotografía es una herramienta para los dos, no significa que la fotografía sea representativa de un oficio. Sí, bueno, sí te entiendo, ¿no? Aunque bueno, eh, aunque el registro como tal en la antropología se llama etnografía, ¿no? Es decir, tiene su nombre. En no sé, bueno, como tal, ¿no? Porque bueno, lo mismo sería el periodismo como la antropología, ¿no? En términos de lo general, ¿no? Eh, eh, pero bueno, un periodista tiene que ver todo el proceso, ¿no? Por eso yo hacía como mucho énfasis al registro periodístico, ¿no? Esa es como una parte, ¿no? Cuando estás con la nota, entonces como el registro etnográfico, ¿no? Entonces en esa parte, pues sí son lo mismo en términos de obtención de la información, en términos de técnicas de obtención de la información. Eh, y pues bueno, no significa que la fotografía sea representativa de un oficio, claro. De hecho, incluso el mero hecho de andar tomando fotografías, bueno, la fotografía para el profesional, ¿no? Que toma una cámara, ¿no? Y más o menos, pues, ya tiene, sabe, ¿no? Lo que va a tomar, ¿no? En una cámara, pues entonces no solamente está tomando una fotografía, para un fotógrafo como artista, ¿no? Dirá, estoy creando fotografía, ¿no? Incluso por ahí en el diálogo de Gregory Bateson y este, y esta eh, Margaret Mead, ¿no? Por ahí luego habla un poco de la cuestión del arte, ¿no? En el registro, ¿no? O sea, hay un saber, ¿no? En el registro, ¿no? Entonces la parte artística, eh,
pues por ejemplo, buscar lo artístico, ¿no? En un registro etnográfico, pues bueno, es interesante. Hay elementos de técnica, ¿no? Por ejemplo, el registro fotográfico que luego ha presentado Andrés Medina, ¿no? En el instituto, ¿no? De antropológicas, pues tiene todas las técnicas de composición, de saber manejar los tonos, tonos blanco y negro, ¿no? Entonces, saber manejar el claro oscuro cuando se debe de usar, ¿no? Entonces hay, y eso, por ejemplo, pues bueno, puede ser muy relativo también a la información, porque bueno, pueden haber registros fotográficos que son en el momento, ¿no? Y tienes la toma, pero está muy mal encuadrado, ¿no? Pero es el único registro que hay. Entonces a lo mejor no vale por la técnica a veces el registro, ¿no? Vale por el suceso o el registro. Igual puede ser también lo etnográfico, ¿no? Puedes hacer pues un error con mala técnica fotográfica, pero ese registro te permite escuchar bien el audio. Y ojo, ¿no? Ojo con esto, ¿no? Porque a los interesados, ¿no? Que se quieran meter en la parte documental, el audio, cómo es importante el audio en el trabajo documental, eso es fundamental, ¿no? Ahí sí tienen que invertir, no solo, bueno, la cámara actualmente ya todo tiene calidad HD o 4K, ¿no? Si ya rebasa los 8 bits, o sea, ya son de 10 bits, o 12 bits, ¿no? Ahí luego el cuello de botella es la isla de edición. Pero bueno, eso ya se puede manipular con software, ¿no? Se puede codificar, ¿no? Pero en términos, por ejemplo, del registro auditivo, pues bueno, ahora no sé si con la inteligencia artificial o las redes neurales, ¿no? Artificiales, se pueda limpiar demasiado un audio, ¿no? O sea, creo que hay filtros que ahora lo buscan, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, si el audio sí es buscarse siempre un lavalier, ¿no? Para hacer un registro, ¿no? Digo, las personas que no se quieren meter en tecnología y no solventarlo en la sala de edición, el lavalier, ¿no? Un micrófono direccional, ¿no? Es muy, muy importante, ¿no? Pero eso ayuda para que el registro sea más fiel y cuando llegues a la sala de edición o la aula respectiva, ¿no? Cuando estás trabajando o recuperando tus grabaciones, ¿no? Y estás transcribiendo, ¿no? Pues sea muy útil, ¿no? Entonces también eso es muy importante. Yo sé que para algunos, ¿no? Colegas, ¿no? En antropología, le dan más peso a la parte ahora etnográfica porque dicen, pues las teorías como se las lleva el viento, ¿no? O sea, entonces ahora lo que capturan son mejores etnografías, ¿no? Y para que, bueno, eventualmente se retome el tema o como tal, ¿no? O sea, eh, este, y a muchos no les interesa la teoría, como por ejemplo algunos sociólogos, ¿no? Que sí se meten un poquito a la parte muy reflexiva, desde qué punto lo van a tomar en cuenta, ¿no? Si su teoría es funcionalista, marxista, etcétera. En la antropología, a veces el triángulo deductivo-inductivo es parte más bien de lo nominalista, ¿no? O sea, al final llegas a generar algún concepto, pero bueno, esos son es muy diferente, ¿no? El planteamiento, incluso la metodología de investigación varía mucho, ¿no? Eh, incluso, pues bueno, ustedes que están a lo mejor más acostumbrados a un tipo de lectura, ¿no? Sociológica tipo Bourdieu, donde habla pues, más bien sobre los aspectos generales, ¿no? Interpretativos, ¿no? Pues pero el propio Bourdieu tenía su archivo fotográfico, ¿no? Sobre el Magreb, si mal no recuerdo, ¿no? Pero es interesante reflexionar sobre todo que todo va articulado, depende de los fines, ¿no? O sea, si vas a hacer un documental para publicar, pues bueno, es bueno considerar estos elementos, ¿no? Ahí sí cuidar mucho más la imagen, ¿no? Si es una parte de apoyo para tu investigación que pues no te interesa publicarlo, pues obviamente a lo mejor pues no digo que sea bien mantener ahí una cámara oculta, porque bueno, eso también puede influir mucho en la investigación si entre la ética, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, pues yo no quiero que me grabes, ¿no? Entonces hay que respetarlo, ¿no?
Ese más bien son puntos de vista que a lo mejor habría que ir tomando en cuenta, ¿no? ¿Alguien más, pues antes de que cerremos esta parte fundamental de lo audiovisual? O si alguien quiere comentar algo respecto del curso, ¿no? Ya que estamos terminándolo, ¿no? Que eh, espero que, bueno, a lo mejor estas 29 sesiones que hemos tenido, pues bueno, hayan servido de algo, ¿no? Más allá de que sea su acompañante mientras algunos de ustedes sé que están comiendo o están haciendo otras cosas, ¿no? Eh, Dice Karen Telles, mi micrófono no funciona, pero agradezco su tiempo y dedicación que puso en las clases, al igual al estar en contacto con nosotros y por resolver las dudas que tuve a lo largo del curso. Las clases me parecieron un poco pesadas y el tener tareas constantes. Me costó adaptarme, pero aprendí muchas cosas y fueron interesantes a mi parecer. Gracias, profesor. Sí, bueno, bueno, primero viendo un poquito esta retroalimentación, sé que estoy consciente de que, bueno, el traslado de clases presenciales a clases virtuales no ha sido grato para la mayoría. De hecho, ustedes saben que muchos de sus compañeros ni siquiera siguieron, ¿no? Entonces, en esta parte creo que el reto fue doble, ¿no? Tanto para mí como para ustedes, ¿no? Quizá en la parte de la plataforma, pues ya sabían que yo cuento con ella, ¿no? Y que pues bueno, más o menos de algún modo es, eh, es realmente la plataforma para mí era un apoyo para la parte de escolarizado, ¿no? Cuando viene toda esta situación, ¿no? En la que hemos estado históricamente, ¿no? Con lo del COVID, pues bueno, yo sé que no todos tienen la dimensión eh, de estar pues en esta dinámica, ¿no? Sobre todo, y pues bueno, o sea, yo por lo mismo, ahí sí, tomando en cuenta que el proceso fue muy diferente pues para todos y que en esta parte de los trabajos, ¿no? Pues sobre todo creo que hay que reflexionar aquí dos cosas, ¿no? Eh, ok, los trabajos sí es una parte fundamental que pues hubiéramos tenido en un sistema escolarizado, ¿no? Quizá ahí este tipo de trabajos, pues bueno, yo lo quise mantener, ¿no? Agradezco mucho que, bueno, Marisol me haya apoyado también en toda esta parte de revisión, pero de algún modo estos trabajos, como les había dicho, pues bueno, tomando en cuenta la situación, etcétera, ¿no? De que ya no serían las 25 tareas, ¿no? No sé cuántas al final quedaron, ¿no? Pues de esas quedarían 13, ¿no? Como para pasar ese rubro de lo que son tareas, ¿no? Y actividades, ¿no? No así, pues para aquellos que no hayan podido asistir a las asesorías, ¿no? En que sí tendrán que contestar los foros de discusión. Muchos de ustedes, pues bueno, sé que participan, escriben en el chat y pues bueno, se cuenta como participación, ¿no? Y la asistencia es un mismo rubro, ¿no? Para aquellos que no pueden, por ejemplo, conectarse, ¿no? Pues sí va a ser, ahí sí es obligado pues, hacer los foros, ¿no? De participación, las reflexiones, ¿no? Y ver ya en los casos, ¿no? Que pues muy pocos, realmente, más allá de ustedes, muy pocos se han metido a esto, ¿no? Luego, pues bueno, la parte de las lecturas, pues bueno, eso, pues bueno, a nivel universitario, pues siempre es un reto, ¿no? Que ustedes van a tener que ir dimensionando, no solamente en este tipo de asignaturas, ¿no? De lenguaje, sino en todas, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera la licenciatura, pues es eso, ¿no? Es meterse a los textos directamente, ¿no? Ya no es una educación formativa, ¿no?
y pues no cambia, ¿no? No cambia mucho, entonces en ese sentido la parte reflexiva, ¿no? O sea, tienen que reflexionar, ¿no? En términos de los conceptos, ¿no? Área que, bueno, ustedes están ubicados en área social, eh, pues es más que obligado, ¿no? Y pues bueno, o sea, voy a tomar en cuenta sobre todo porque, pues bueno, ahorita estamos en la planeación ya para el siguiente semestre, no con esta materia, sino con teorías de la significación en el ajuste que será a lo mejor más parecido a lo que trabajé a lo mejor con el sistema sabatino, que nada más, bueno, no serían las 10 sesiones de asesorías, pero sí serían como a lo mejor 15 a lo mejor, ¿no? En temas ya un poco más puntuales y ver que no todos los estudiantes, pues a lo mejor pueden conectarse a una hora como si fuera un curso normal, ¿no? También soy consciente que la situación no es la misma, ¿no? No ha sido diferente, ¿no? Para cada uno ha vivido la pandemia, ¿no? De manera particular, ¿no? Y pues bueno, yo he tratado de hacerlo lo mejor posible en lo que estaba a mis manos, en los recursos que tenía, ¿no? Algunos de los recursos que yo uso para producción, pues a veces los tengo aquí, ¿no? Afortunadamente. Algunos otros no, los tengo en la oficina, ¿no? Pero donde trabajo, ¿no? Pero también en esta parte, pues a lo mejor después, digo, más allá de esto, ¿no? Sin atreverme a, a hacer alboroto, ¿no? Pues bueno, eh, ustedes pueden seguir contando con mi apoyo, ¿no? En términos reflexivos, teóricos, y que pues a lo mejor si en algún momento pues quieren hacer alguna sesión ya más relax, ¿no? Cosa que a lo mejor no pudimos hacer al principio, ¿no? Que pues a lo mejor un poco para platicar más sobre nosotros, para conocernos un poco más, pues lo podemos hacer, ¿no? Y eso también creo que lo he estado tomando en cuenta de acuerdo a algunas otras experiencias ajenas, ¿no? Que en este tipo de situaciones de educación a distancia sí es necesario, pues no una reunión Zoom de, de echar ¿cómo se llama? Fiesta, ¿no? Pero sí a lo mejor de interactuar un poco más, ¿no? Puntos de vista de nosotros, ¿no? Sobre Ángela Islas nos pregunta sobre la fecha de trabajo final. Miren, originalmente el trabajo final yo lo había planteado para el 10 de julio, o sea, el día de pasado mañana, ¿no? Algunos ya lo han subido. Eh, Tomando en cuenta que, pues bueno, sé que a lo mejor andan, a lo mejor con algunos otros trabajos, voy a abrir a este trabajo, ¿no? Ahorita terminando la sesión, yo voy a dejar que la entrega se pueda incluso todavía subir hasta, déjenme ver si tengo por aquí el calendario, este, que lo puedan entregar todavía a ver, estamos, estamos a 9, ¿no? Entonces que lo puedan todavía entregar a finales de este mes. ¿Les parece bien el 30 de julio, ¿no? Como fecha límite. Obviamente voy a tomar mucho en cuenta los que lo acaben primero, ¿no? Lo que lo acaben en tiempo. Quizá este tiempo extemporáneo sobre todo va más enfocado más bien a los compañeros que los dieron de alta a principios o a finales de mayo, ¿no? No sé cómo estuvo ese movimiento extraño, pero entre más rápido lo suban, pues bueno, más rápido les puedo dar la retroalimentación y la calificación, ¿no? A reserva de que nos podamos reunir en alguna reunión Zoom para alguna conferencia, un webinar, ¿no? Que a lo mejor pudiera ser, como no he olvidado, todavía sigo buscando si puedo hacer la reunión con algún fotógrafo. Digo, yo podría dar algunos
términos muy básicos de fotografía, ¿no? Como los que estuvimos viendo, pero me gustaría más bien como que ver algunas otras cosas, ¿no? Dice Eduardo García, me gustó mucho los trabajos más prácticos de elaboración de cartel con diversas figuras retóricas, lo mismo que los planos y encuadres. La parte filosófica sí me costaba un trabajo entender, pero creo que a todos les cuesta la filosofía un poco. Agradezco la flexibilidad del curso y creo que fue una herramienta eficaz para poder acreditar esta materia. Pues sí, bueno, lo mismo, Eduardo. Yo sé que la filosofía no siempre es un tema muy cómodo, sobre todo del golpe de este tipo de materias, hablando de filosofía del lenguaje, y la parte semiótica y hermenéutica, pues bueno, siempre son complicadas. Siempre he tratado de actualizarme y la manera más que de actualizarme, de tratar de bajar un poquito más a lo mejor mis vocablos, ¿no? Sé que a lo mejor ya voy muy rápido, muchos en mis ideas, ¿no? A lo mejor. Eh, entonces he tratado busco a lo mejor bajar un poco lo que va a veces a 1000 por hora en mi mente, pero también estoy considerando que, pues bueno, de esto va a implicar generar mucho más trabajo en el desarrollo de materiales, ¿no? A lo mejor videos más didácticos en términos de, a lo mejor no para, pues obviamente para ustedes, sino para a lo mejor dentro de un año, ¿no? Para el curso que me toque, ¿no? De febrero a, bueno, tomando en cuenta que a lo mejor ahora estamos entrando a una situación nueva de la UNAM y de la facultad, que ya hace mucho tiempo que estaba muy pendiente este sistema mixto. La mayor parte de ustedes creo que les convendría muchas veces tomar algunas materias también online, ¿no? O cierto tipo de materias, ¿no? Y hay otro tipo de materias que sí se requerirían el uso de la práctica, ¿no? Bueno, por último, dice, bueno, Mónica Jimena dice, profesor, yo solo quiero decirle que me voló la cabeza y me causó una frustración respecto a la materia, pero una muy sana. También a Marisol, que me ayudó a ser más crítica, aunque todavía me falla. Ok, mira, de por sí no soy un profesor taquillero, ¿no? Nunca me ha interesado hacer eso, ¿no? Pero eso es más bien como el engaño al ego, ¿no? Porque bueno, no soy eh, ¿cómo se le dirá? Eh, no es un stand-up, ¿no? En mi trabajo, sino pues es más bien buscar la interacción dialógica, porque claro que a mí cada vez que reviso un libro de filosofía, aunque no lo haya revisado, ¿no? Anteriormente, pues siempre me vuela la cabeza, ¿no? Me genera discusiones internas, primero si le estoy entendiendo, si estoy cachando un poco la línea de cada autor, eso siempre es importante, y luego qué postura tomamos, ¿no? O sea, si lo que, porque ya no digamos en el trabajo filosófico, nos, la mayor parte de nosotros está acostumbrado, ¿no? A dimensionar si estamos entendiendo el texto, ¿no? O qué es lo que quiere decir, cuál es el significado de lo que dice el autor. Y no llegamos todavía a la parte, bueno, lo que dice el autor es verdad, ¿no? Tiene fundamentos, ¿no? Está bien estructurado. Y ahí es donde, por ejemplo, ya raramente llegamos, ¿no? Que eso a veces se lo dejan en la parte del posgrado, ¿no? Desafortunadamente, porque debería ser trabajo de la licenciatura, ¿no? El trabajo de saber qué es lo que dice un autor, pues es más un trabajo de bachillerato, ¿no? Pero he visto que ha cambiado mucho, ¿no? Digo, si de por sí siempre mis profesores, ¿no? Me decían a mi generación que nosotros leíamos poco, ¿no? Eh, Me siento con la fortuna, ¿no? De que, bueno, cuando iba en el bachillerato, ¿no? Al menos eh, gran parte de los clásicos de sociología o teóricos de filosofía los leí ahí, ¿no? O sea, uno, seguí con esa idea, ¿no? Que pues en el bachillerato pues, el estudiante revisaba a Platón, Aristóteles, ¿no? Algunos teóricos contemporáneos como Sánchez Vázquez, ¿no? Ya no se diga de los teóricos sociales,
Marx, Durkheim, ¿no? Las reglas del método sociológico, pero me doy cuenta que ahora los estudiantes que llegan, pues no tienen esa formación, ¿no? Y supongo que mis profesores de letras tenían todavía una formación más completa, ¿no? O sea, supongo que mi formación fue demasiado light a comparación de mis mentores, ¿no? Pero hay que reflexionar mucho, ¿no? Que a veces es todo un rompecabezas, ¿no? Estudiar mm, un área humanística o un área de conocimientos sociales es como entenderle a Dark, ¿no? O sea, tienes que armar el rompecabezas tú solo. No esperes una guía. Sí hay guías, pero esas guías pues, son puntos de vista ajenos, ¿no? Igual, ¿no? O no solamente diría Dark, ¿no? En Lost, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La serie de Lost también era un enredo, ¿no? El pasado, el presente y el futuro, ¿no? Pero, eh, y lo mismo, ¿no? O sea, y eso pues va generando un criterio. Y el criterio lo van ustedes amoldando en la medida que entre más lean, pues van a tener más puntos de vista, ¿no? Ahora hay una sobresaturación de información. O sea, yo sobro en términos de lo que yo suba en mi canal. O sea, mi canal yo sé que mi canal es un apoyo para la clase, no es mi canal de YouTube no es un canal para que yo genere fans, ¿no? Este, simplemente sé que hay mejores oradores a lo mejor que yo. Yo lo que soy es un buen oído, trato de dialogar, ¿no? Con las personas que, que, han, que han pasado por estos textos, ¿no? Y entonces, digo, eventualmente nos podemos volver a encontrar, ¿no? A lo mejor en un examen profesional. No sé si en algún momento, eh, con lo que estoy trabajando, pues en algún momento a lo mejor yo pudiera dar alguna materia de producción audiovisual, ya más enfocado a la parte técnica, al software libre, ¿no? Pero bueno, o sea, también en algún momento ustedes podrán contactarme, ¿no? Tengo, pues también en algún momento a lo mejor ya luego les diré mi Facebook, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahorita en estos términos, pues bueno, eh, cerramos un ciclo, ¿no? Cerramos una parte histórica, ¿no? En términos de este semestre, ¿no? Es una condición en particular, ¿no? Que a muchos nos ha sorprendido, ¿no? A muchos les ha convenido estar trabajando desde casa. Muchos de ustedes han sufrido, ¿no? Que si les prestan la computadora, que si falla el internet. Eh, ya después, bueno, veré, ¿no? En términos de qué conviene más y al final seguiré con Blackboard o con Zoom, pero de algún modo, pues bueno, esto nos ha implicado pues conocer un poquito más de este modo de educación. Yo estoy acostumbrado a este tipo de educación por el SWAYET, pero no con tanta constancia y exigencia como estaba ahorita viéndolo con la parte escolarizada, ¿no? Bueno, pues no sé si alguien quiera decir algo más, algún comentario, mejora, ¿no? Ya nada más recordándoles que bueno, voy a ahorita cambiar la fecha, a lo mejor, posibilidad de entrega, ¿no? A lo mejor para el 30 de julio, ¿no? Para ya calificar el trabajo, ¿no? Y pues bueno, o sea, voy a ir, a lo mejor ya en lo particular, si me mandan mensaje, ¿no? En la mensajería interna, ¿no? A lo mejor ahí les podré mandar, ¿no? Ahí, qué otro tipo de cursos doy, ¿no? De manera particular se pueden, eh, ¿cómo se le dice? Pues ver qué proyectos luego he estado manejando, ¿no? Dice Uriel Zamora, gracias, profe. A mí me gustó que agregara una parte práctica a la clase y se adentrara un poco en el software. Pues es divertido luego andar sufriendo aquí con si funciona o no el compartir pantalla, ¿no? Eh, para mí ha sido también
importante actualizarme con algunos programas este año, dado que cambiaron algunas versiones, ¿no? De Blender yo no conocía que ya tuviera edición de video ni edición 2D. Para mí ha sido interesante ver, y también otro tipo de programas, ¿no? Que pues, podemos ir conociendo, ¿no? Y recuerden eso, ¿no? Que no se confíen solamente del software de marca, sino denle una oportunidad al software libre, ¿no? Ahí es donde creo que podemos independizarnos un poquito más, ¿no? Y pues bueno, está bien, pues yo solamente les deseo que pues tengan mucho éxito, que sigan adelante, que también el miedo nos baja las defensas, pero también ser cautelosos, ¿no? Si pueden aún quedarse, guardarse, pues háganlo. Eh, es una situación complicada, ¿no? Es una situación, digo, mis contactos que están más en el área médica me están informando cómo van luego las cifras, ¿no? Toda esta situación muy en particular, ¿no? Y es complicado, ¿no? Es complicada la situación. No hay que tomarlo tan a la ligera, ¿no? Con los semáforos como vayan cambiando. Pero también darnos cuenta de que, pues, sirva mucho también sobre la reflexión en el mundo social en que estamos, ¿no? Ahí sí, para que vean, ¿no? Más allá de que yo en la parte semiótica a veces me deslinde de la parte social, pues sí hay una parte a lo mejor que a veces, por ejemplo, las teorías económicas, ¿no? Pues por ejemplo no prevén estos elementos, o si lo prevén es en función de otras cosas, ¿no? Ok, pues bueno, no sé si alguien quiera despedirse también, pues bueno, entonces les agradezco a todos los que nos acompañaron, no sé si alguien ya se haya tenido que desconectar, ¿no? Pero bueno, gracias Ángela Islas, gracias Eduardo García, gracias Karen Hernández, gracias Karen Telles, gracias Mónica Jimena, gracias Uriel Zamora, gracias Héctor Camilo, tiene ahorita fallos para conectarse, y, eh, y sobre todo a Marisol Morelas que me estuvo apoyando durante este curso. Espero que llegue pronto ese día para que su examen profesional, que pues bueno, no sé si será en línea o no, pero pues bueno, ya está del otro lado como ya licenciada, ¿no? Espero que a lo mejor siga apoyándome a lo mejor el siguiente semestre todavía, ¿no? Y pues bueno, y lo natural, ¿no? O sea, hay momentos en que a lo mejor pues también tienen que volar, ¿no? Ustedes, ¿no? Entonces, pues, les agradezco mucho y pues bueno, dice Marisol que quiere agradecerles a todos por su participación y pues, y por, bueno, a mí por eh, este, las aclaraciones y dudas, ¿no? Pero bueno, pues vamos ahora sí ya les toca a ustedes, ¿no? Les devuelvo la ahorita para que ya ustedes tengan tiempo para su trabajo final. Y pues bueno, esto ha sido todo. Esta ha sido la última clase formal del semestre 2020-2, el semestre de la famosa pandemia del COVID. Y pues les agradezco a todos, ¿no? También, si queda la grabación, pues registro también a todos los apoyos institucionales que hemos tenido por la parte de CUAED, por la parte del SUAYED, que nos estuvo apoyando para el desarrollo de este tipo de cursos, a la coordinación de comunicación, a las instancias, ¿no? que estuvieron al pendiente del desarrollo del trabajo institucional, ¿no? Y obviamente pues, a las institucionales, a la institución general de la universidad, ¿no? Que bueno, permitió que
el desarrollo de los cursos a distancia fueran posible y que algo pudieran llevarse ustedes, ¿no? Sé que hay muchas cosas por aprender aún, pero pues bueno, queda entonces ahora también agradecerle al estudiantado por también creer en aquellos que pues a esto nos dedicamos, ¿no? Pues muchas gracias, ya si en algún momento nos conectamos, espero que sea en un aspecto a lo mejor más, eh, pues no necesariamente académico, pero pues bueno. Con esto me despido. Gracias. Un servidor, Jonathan Luis Domínguez. Les agradece por el curso de imagen y discurso audiovisual. Entonces, pues gracias a todos y con esto nos despedimos.